Estamos de regreso a un punto y contrapunto. En 20 años, la discusión del presupuesto federal no había causado tanta polémica. Por primera vez en bloque, los legisladores de oposición han confrontado a la mayoría de Morena. El presidente dice que no será rehén de protestas y que si antes se aprobaba de manera unánime, era porque había repartos y moches en lo oscurito. La confrontación legislativa es un signo de salud democrática. ¿Cuáles son los puntos controversiales? Vamos a ver el contexto. Si es tan gentil, por favor. La discusión sobre el paquete económico para el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador arrancó con una intensa confrontación. Este lunes, durante la comparecencia del secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, los diputados de oposición tomaron la tribuna de San Lázaro. Por primera vez, legisladores del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y el PRD encabezaron una acción en bloque con pancartas en rechazo a los recortes planteados para el presupuesto federal en 2019. El proyecto plantea recortes a 19 dependencias del gobierno federal como parte de la política de austeridad impulsada por López Obrador. Las más afectadas son la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. También se recortó el presupuesto a 8 programas que combaten la violencia contra la mujer, como el programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas. En México, cada día 7 mujeres son víctimas de un feminicidio. Organizaciones civiles reportan 12.796 asesinatos de mujeres entre 2012 y 2017. Los legisladores de oposición consideran que la distribución de recursos está diseñada para cumplir los intereses políticos del presidente. Este martes, la discusión llegó a los empujones, luego de que la diputada Dolores Padierna los acusara de intentar quitarle recursos al presidente. Aunque la ley de ingresos fue aprobada en lo general, los diputados de oposición pidieron eliminar el impuesto especial sobre regulación y servicios IEPS a las gasolinas. La medida fue rechazada por la mayoría legislativa de Morena. La oposición denunció parcialidad de la mesa directiva y volvió a tomar la tribuna, por lo que se suspendió la sesión. Analistas en política legislativa estiman que los diputados alcanzarán acuerdos en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, encargada de redactar el dictamen del presupuesto. Punto y contrapunto. Segundo tema de discusión, y creo que hay muchos temas o hay muchas aristas de este tema, ¿no? Digamos, por un lado, a mí me parece interesante cómo se está conformando y articulando una oposición adentro del Congreso, que cada vez está encontrando, he visto los spots del PAN y me parecen francamente estúpidos y aberrantes, ¿no? Pero adentro del Congreso estoy empezando a ver que sí están poniendo argumentos interesantes, sobre todo con el tema del presupuesto, con el tema del medio ambiente. Entonces, por un lado, la conformación de la oposición. Pero por el otro, me parece también, por supuesto, el tema del presupuesto, que es el que los invitamos a ustedes 4, que podemos también discutir y seguir hablando justamente de lo que habíamos empezado ya en el bloque anterior. ¿Por dónde quieren empezar? ¿Se quieren ir con hablar de puro presupuesto? ¿Quieren ir con el tema de la oposición también? Yo creo que van juntos, ¿no? O sea, mira, un punto que señalabas sobre el asistencialismo, ¿no? Como lo clasificaste. O sea, hay cosas que yo pensaría que no hay manera de hacerlas de otro modo, ¿no? Y en ese sentido el presupuesto hace justicia, por ejemplo, a los adultos mayores. O sea, para que no le llamen asistencialista, ¿qué tenías que haber hecho? Poner a trabajar a los abuelitos, no sé. O sea, hay cosas que solamente así, a las personas en pobreza con discapacidad. Sí. Entonces, yo creo que parte de la discusión que está sucediendo en San Lázaro tiene que ver con eso, ¿no? Que hay, como decíamos anteriormente, hubo recortes en cosas que yo considero que estuvieron bien, por ejemplo, en los recursos para el campo, ¿no? Que eran usados de forma muy discrecional, que servían para que los diputados y los gobernadores y la gente que era como intermediarios para este tipo de programas sociales, pues era muy bonito hacer caravana con sombrero ajeno, ¿no? Entonces, por supuesto que están peleando en el Congreso porque ya no van a tener esos recursos que eran que se iban a través de organizaciones sociales, que están representadas en el Congreso y que están, por supuesto, saltaron porque recortaron estos recursos. Los recursos del campo yo creo que son uno de esos grandes ejemplos de recursos que eran regresivos, que apoyaban y se iban a los más ricos, se iban a las regiones en donde eran probablemente menos necesarios y bueno, hay un recorte sustancial en los recursos del campo y en este presupuesto, ¿no? Entonces, a mí lo que sí se me hace que la oposición, contrario como tú lo ves, que se está generando un polo, a mí me parece que sigue muy desdibujada. Sí, ¿no? completamente. Yo también lo creo. No hay y yo creo que esa es una gran irresponsabilidad. En cualquier otra democracia, no sé, el segundo lugar tenía que haber asumido ese papel de contendiente, ¿no? ¿Y qué pasó aquí? Acción Nacional está perdido. Sí. ¿Se fue? ¿No? Completamente. A ver, Iván, creo ¿cómo que estás viendo el tema? El papel de la oposición durante estos primeros 3 años, pues
se va a traducir en pocas políticas públicas, en pocas leyes, digamos, tienen poco margen de acción, ¿no? Y Morena tiene el apoyo popular, ¿no? Y un presidente muy popular, un líder carismático. Entonces, pero de cualquier manera, Morena no es un ente homogéneo y no tiene una forma de pensar única, sino que hay muchas figuras al interior. Lo estamos viendo con Tatiana Cloutier ahorita, por ejemplo. Y creo que la oposición se podría acercar a esos sectores de Morena para impulsar cierto tipo de propuestas políticas, agendas, y en esa medida será como podrán salir del hoyo en el que tanto ideológicamente como políticamente ahorita se encuentran. En realidad, lo que acabamos de ver, por ejemplo, con la ley de ingresos, es algo que pasa todos los años, ¿no? El presidente presenta la propuesta, su poder la apoya y siempre hay estos cartones y protestas y tomas de tribuna. Y pues la verdad está un poco chistoso ver al PAN en esta posición, ¿no? Al PRI. Sí, no, bueno. Y es algo nuevo y creo que estamos sufriendo. Es una época de muchos experimentos y muchos cambios y pues la oposición se tiene que acostumbrar y tiene que pensar cómo reaccionar. La oposición va a estar en la sociedad civil también. Sí, claro. Y eso yo creo que es un punto bien importante porque justo analizando el presupuesto de desarrollo social, si quitamos los programas prioritarios para el gobierno, que es adultos mayores, jóvenes y el tema de discapacitados, vemos que el presupuesto realmente disminuyó en un 50%. Por eso hablo de programas asistencialistas, porque, claro, evidentemente es necesario que se vayan recursos para adultos mayores o para personas con discapacidad en temas de pensiones directas. Sin embargo, también se deberían de estar haciendo otras acciones que promuevan realmente una disminución de la brecha de distribución de ingresos que tiene el país, ¿no? Claro. Y hablando en términos de qué sigue en el Congreso, y como bien mencionaban, ahora vamos a ver cómo funciona la oposición, ¿no? Porque también justo es normal que siempre haya adecuaciones al presupuesto, es normal que siempre haya un aumento a la ley de ingresos, pero también, al menos en el pasado, veamos si la cuarta transformación lo cambia, es normal que haya aumentos o bolsas para diputados asignados a carreteras rurales y a proyectos de cultura, ¿no? Vamos a ver qué juego va a tener la Comisión de Cultura, que ha sido muy polémica en estos meses. Yo recuperaría esto que señalas del papel de la sociedad civil, porque tal vez deberíamos empezar a ampliar lo que entendemos por posición y oposición. Claro. Porque también este debate presupuestal nos ha mostrado cosas bien interesantes, porque la corrección al presupuesto de la UNAM viene no por una presión de los legisladores, sino viene por una presión mucho más fuerte de entrada de la propia Universidad Nacional Autónoma de México, que saca un comunicado durísimo, y por parte, pues digamos, de la opinión pública que está afuera de la Cámara. Y lo mismo está sucediendo con el error que también reconoció Marcelo Ebrard en el caso de los consulados, ¿no? La crítica vino desde afuera y eso permitió que hubiera un mayor diálogo. Entonces, creo que esto presenta una gran oportunidad para muchas organizaciones y para la sociedad en conjunto, porque hay muchas cosas que se están haciendo de manera tal vez no mal, pero de la manera incorrecta o de manera poco aseada. ¿No? Por ejemplo, la Guardia Nacional. No, y sigamos en presupuesto. A mí me llama mucho la atención que ahora, hace un par de días que aprobaron la ley de ingresos, se incrementaron los ingresos que se iban a tener por IVA e ISR sin hacer ningún cambio de cálculo ni nada, sino porque simplemente un diputado propuso una reforma que dijo: nosotros creemos que va a haber más recursos porque va a haber combate a la corrupción en las empresas fantasma y por eso creemos que va a haber 26 mil millones de pesos más. Y entonces, 23. Con eso ya está, 23, perdón, con eso ya está tapado el hoyo de la UNAM y con eso ya tenemos hasta más para repartir. Y esa no es una forma correcta de hacer las cosas. Y pues ahí tendremos que saltar nosotros si no salta esta oposición. Ahí yo tengo un contrapunto. A ver. Que creo que a diferencia de las secciones anteriores, apostarle a combatir la evasión fiscal es una manera distinta de pensar en ampliar los ingresos. En los primeros años de gobierno de Calderón y de Peña Nieto, lo que sucedía era se lanzaban programas de amnistía fiscal y básicamente se trataban de, pues me debes 100 pesos, contribuyente, págame 20 y te perdono 80. Claro, y así se hizo una bolsa de recursos enormes en el primer año de gobierno y eso no está sucediendo este año, por lo menos hasta que no se apruebe la ley de ingresos por el Senado. Entonces, combatir la evasión fiscal es un reto, es algo muy interesante, a ver si lo logran, aunque por el otro lado, y contrapunteando mi contrapunto, lo malo es que el SAT va a tener menos recursos este año, ¿no? Hay una reducción de
13% respecto al presupuesto aprobado del 2018 y pues con menos recursos, quién sabe cómo puedan ampliar la recaudación. Un minutote para el último comentario. Este número no es consecuencia de un cálculo ni de ningún programa. Esto parece más así. Así de, Sí. a ver. Sí, yo al final, para cerrar esto de la oposición, si quieres, y del Congreso, Sí. no sé, a lo mejor al final de esta discusión les caiga el 20, que si quieren realmente estirar la cobija de una forma realista, hay dos cosas que realmente se van a necesitar en algún momento en el mediano plazo. Una reforma fiscal, Sí. ¿no?, que sea más progresiva y que realmente vaya en contra de la desigualdad, Sí. y qué hacer con las pensiones. Veremos si es resultado de esta discusión o si simplemente es un berrinche porque ya no va a tener esa lana que antes era muy fácil de gastar en nombre del diputado, ¿no? Pues vénganse en la primavera a seguir discutiendo ese tema de los presupuestos. Vamos a una pausa, al regresar vamos a hablar de Roma, la película de Alfonso Cuarón, que denuncia una vez más las condiciones de trabajadoras domésticas. Con ello regresamos.